Relaciones, cuando se fracturan, causan dolor, ¿verdad? Cuando las relaciones se fracturan, causan dolor. Y hablando un poquito de dolor, hoy vamos a ver un texto que está en el libro de Filemón. Libro que hace unos años causó un poquito de dolor, porque con ese libro vimos griego con el pastor Julio y nos causó un poquito de dolor ese libro poderlo estudiar. Pero qué bendición poder en esta mañana estudiar la palabra del Señor. Ahí donde usted está, va a abrir su Biblia en el libro de Filemón. Usted que está allí en su casa, en redes sociales, que está allí en Facebook, que está allí en YouTube, también pueda alistar su Biblia en el libro de Filemón. Mientras que usted está allí, vamos a orar al Señor para que sea el Señor hablando a nuestro corazón por medio de su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios, de hoy poder escuchar tu palabra, Señor, en lo personal, de poder predicar hoy tu palabra. Nos acercamos, Señor, de una manera humilde, Señor, a tu palabra, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestra vida en esta mañana, Señor, y lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros sea revelado a nuestro corazón y haciendo rema en nuestra vida, Señor. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ya tiene entonces allí el libro, ¿cierto? La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y vamos a leerlo. Es únicamente un capítulo de esta carta y usted me va a acompañar en esta mañana en esta lectura. Dice la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor. Siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Quizá se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieras como siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos a leer hasta allí, hasta el versículo 22. Si usted está tomando nota en esta mañana, el título de este mensaje es Sanando Relaciones. Sanando Relaciones. Y para nadie es un secreto que los seres humanos somos seres relacionales, ¿cierto? Y vivimos en relaciones los unos con los otros. Usted y yo nacemos en una familia y allí estamos en relaciones. Allí nos criamos, allí nos levantamos, pertenecemos a una comunidad, a un país. Los jóvenes, los niños van al colegio, los jóvenes a la universidad, nos relacionamos en el trabajo y nuestra vida está llena de relaciones humanas. Alce la mano a alguien aquí que no se relaciona a diario. Creo que todos nos relacionamos a diario. La realidad es que relacionarnos los unos con los otros no es solo algo bueno, no es solo algo deseable, sino que es una necesidad emocional que nosotros como seres humanos también necesitamos suplir. Alguien dijo alguna vez que la soledad puede ser tan fatal como el cáncer. La soledad puede ser tan fatal como el cáncer, ya que aquella persona que se aísla se enferma de una manera mental. Hay estudios que demuestran que estas personas presentan enfermedades a raíz del aislamiento y la soledad. Y creo que en este momento de pandemia, donde damos gracias a Dios porque ya hemos avanzado mucho, en los momentos de aislamiento, ¿cuántos de nosotros no nos enfermamos? Y no es que yo sea machista, pero muchas veces las mujeres se enfermaron más allí en su casa, ¿cierto? Las mamás, las esposas, porque tenían al esposo ahí todo el día y párese a lavar la loza, haga esto, haga lo otro. Fue un momento de crisis a raíz de ¿qué? Del aislamiento. La palabra de Dios está llena de muchos principios de cómo debemos relacionarnos con Dios, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted en esta mañana cómo relacionarse con Dios, usted podría sacar una lista y podría decir: yo me relaciono con Dios así, yo me conecto a la madrugadora, yo hago el tiempo con Dios, luego entro a una red, posteriormente hago esto, hago lo otro. Pero si yo le pregunto a usted cómo se relaciona usted con su prójimo, con su hermano, cómo se relaciona con los demás, miremos que la palabra de Dios también es un manual por excelencia donde nos muestra cómo relacionarnos, cómo usted y yo debemos relacionarnos. Dios nos da principios para que nuestras relaciones no solo sean buenas, sino sean un objeto de satisfacción y de gozo para nosotros. Qué triste es relacionarnos o tener una relación donde no hay alegría y donde no hay gozo, donde la relación no es buena, no es agradable. Pero cuando no seguimos estos principios que nos da la palabra del Señor, las relaciones humanas se convierten en una fuente de frustración, se convierten en una fuente de tristeza, ya que nos estamos alejando de los principios que Dios nos da para que las relaciones funcionen. ¿Cuántos de ustedes no han sentido dolor en su corazón a raíz de que una relación se fracturó? Puede ser con un hermano de carne, ¿cierto? Con un hermano de sangre, ¿cierto? Puede ser con un hermano en la fe de la iglesia, puede ser entre esposos, puede ser con un compañero de trabajo, pero se siente en nuestro corazón cuando las relaciones son fracturadas. Por tal razón, usted y yo en esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a evidenciar cómo debemos sanar esas relaciones. Cuando leemos la carta a Filemón, una de las enseñanzas principales que esta carta nos deja es las relaciones.
Y el fuerte de esta carta es que cuando Cristo está en mí, mi manera de relacionarme debe ser distinta. Cuando Cristo está en mí, mi manera de relacionarme debe ser distinta. Infortunadamente, muchas veces nuestra manera de relacionarnos no es distinta, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo el Señor nos muestra a raíz de la palabra también en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Usted y yo, como un verdadero discípulo, nos conoceremos cuando tengamos relaciones afectivas y de amor entre nosotros. Es allí donde podremos dar un paso más adelante, donde usted y yo, como verdaderos discípulos, nos podamos relacionar de una manera correcta. Gracias a Dios damos por estos principios, gracias a Dios damos por su palabra, pero qué triste es que nosotros no la aplicamos. Y creo que durante todo este año y en lo personal he venido pidiéndole al Señor que me ayude con eso, y es vivir lo que predicamos, vivir la palabra. ¿Y cuánto cuesta, cierto? ¿Cuánto cuesta todos los días encontrarnos con una realidad de que el ser humano, entre la perfección de la creación de Dios, pero su imperfección como ser humano, le cuesta vivir la palabra? Le cuesta estar aquí hoy y estar predicando algo cuando mañana me enfrento a una realidad, a una cotidianidad, y nos cuesta vivir esos principios. No sé si yo soy el único, espero que no. Siempre encontraremos problemas en las relaciones, pero precisamente por estos problemas y anticipándonos a esto, debemos saber qué vamos a hacer cuando los conflictos, cuando los problemas, cuando quizás las traiciones en nuestras relaciones con los demás se presenten. ¿Qué vamos a hacer cuando esas relaciones se fracturen? El mensaje de la carta de Filemón deja ver que el verdadero discípulo frente a un conflicto se reconcilia. Y es allí donde veremos tres principios en esta carta frente a la reconciliación que sanarán nuestras relaciones. Y así como el apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma, muestra un interés genuino por sanar las relaciones entre el esclavo, que es Onésimo, y Filemón, quien es el amo. Así las cosas, para sanar las relaciones, como primer punto en esta mañana, para sanar las relaciones, la reconciliación no es una opción, es una obligación. Para sanar las relaciones, la reconciliación no es ¿qué? Una opción, es una obligación. Sea usted el ofendido o sea usted el ofensor, estoy llamado a la reconciliación. Qué fuerte ver esta historia, y en este caso el ofensor era ¿quién? Onésimo. Quizás él le robó a su amo Filemón y huyó 1500 kilómetros de distancia entre Colosas y Roma, y es en Roma donde Onésimo se convierte. Siendo Onésimo el ofensor, Pablo encarcelado, ¿qué podría hacer? ¿O cuál es la actitud de Pablo estando en ese lugar? Pablo muestra el esfuerzo de sanar las relaciones y toma a Onésimo y lo exhorta a que se reconcilie con su amo. ¿A cuántos nos gusta la exhortación? Poquito, ¿cierto? Pero ahora yo le pregunto otra cosa. ¿A cuántos nos gusta exhortar? Porque es que eso sí nos gusta, ¿cierto? Nos gusta exhortar, pero no nos gusta ¿qué? Nos exhorten, cuando efectivamente la palabra del Señor nos muestra cómo estamos llamados también a la exhortación. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve
y presenta tu ofrenda. Una vez escuché a alguien que dijo: yo prefiero dar la ofrenda pidiendo que mi hermano no vuelva a la iglesia, porque es que me lo encuentro todos los domingos y yo le cargo una rabia. Entonces yo voy a pactar por eso, para que el hermano no venga y no me lo tenga yo que encontrar. Pero mire lo que dice la palabra. Dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No dice que si efectivamente yo lo ofendí. Posiblemente yo soy el ofendido en esta mañana, ¿cierto? Yo soy el ofendido con la odontóloga que me ha hecho doler todos estos días, ¿cierto? Pero entonces usted puede ser el ofendido o la persona que ofendió. Pero la palabra dice que tú puedes traer tu ofrenda, pero si te acuerdas, si traes a memoria lo que está pasando allí, es mejor que dejes la ofrenda. Debes ir a ese lugar, reconciliarte primero con tu hermano y posteriormente ¿qué? Vuelve y presenta tu ofrenda. Dios prefiere que yo me reconcilie con quien tengo un conflicto antes de traer una ofrenda de adoración. Dios en esta mañana nos dice: yo prefiero que hoy arregles esa situación con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hermano, antes de que traigas una ofrenda de adoración. Hoy el Señor nos llama a que debemos ir y reconciliarnos, ¿cierto? Dios quiere que yo restaure primero mis relaciones, y humanamente usted y yo pensamos: pero si yo oro, pero si yo ofrendo, si yo traigo el diezmo, pero dejo de últimas las relaciones irreconciliables. Y es lo que nosotros como seres humanos hacemos normalmente. Pensamos: pero yo, ¿por qué? Y cuando yo soy el ofendido, efectivamente es muy fuerte poder aplicar estos principios de la palabra. En lo personal, a mí me cuesta. Pero hoy la palabra nos dice que la reconciliación para mí no es una opción, sino es ¿qué? Una obligación. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Esto nos muestra que no hay otra opción. Usted y yo, como verdaderos discípulos, debemos buscar la reconciliación. Estamos llamados a la reconciliación. ¿Usted está llamado a qué? A la reconciliación. Y no dice si usted ofendió o si a usted lo ofendieron, sino que nosotros, que tenemos como modelo a Jesús, nos está llamando a que, sin importar cuál sea el lugar o el bando en el que yo esté, estoy llamado a reconciliar. ¿Cuántos aquí son casados? Tienen su esposo, su esposa, y los que están allí en redes sociales. ¿Cuánto cuesta? ¿Cierto? Pero es que ella fue la que se portó mal. Es que ella fue la que dejó quemar el arroz, y ¿cómo así que yo le voy a pedir perdón? ¿Cierto? Y entonces, pero es que, dice la esposa, pero es que yo le di una orden que tendiera la cama, hermano, y son las 3 de la tarde y no la ha atendido, estoy furiosa. Entonces nosotros como seres humanos asociamos, ¿cierto?, la reconciliación conforme a quien tuvo la falta. Pero la palabra nos dice que sin importar quién tuvo la falta, como verdaderos discípulos de Jesús, estamos llamados ¿a qué? A reconciliarnos. Dice 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 18 y 19: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? Reconciliación. Fuimos beneficiados por la reconciliación de Dios y estamos llamados a la reconciliación. Si Dios en su concepto de justicia estuviera actuando como yo actúo, yo no sería merecedor de esa reconciliación.
Yo no sería merecedor, ¿cierto?, de que Él hubiese enviado a su Hijo para morir por mí y regalarme por su gracia la salvación. Porque yo fui y soy pecador, ¿cierto? Pero Dios en su gracia y en su concepto de justicia murió, Cristo murió por usted y por mí en la cruz y trae ¿qué? Reconciliación. Creo que aquí podemos aplicar de que por gracia recibimos, por gracia damos. Usted ya recibió la reconciliación por medio de Cristo y estamos llamados a reconciliarnos los unos con los otros. Amén. Y allí, si usted sigue tomando nota, el segundo paso es: para sanar las relaciones debe haber una actitud humilde. Para sanar las relaciones debe haber una actitud humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí? Dice Dani, la mera humildad. No me vayan a decir que el único humilde soy yo. Es un chiste, es un chiste. Creo que con la humildad trabajamos todos los días, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes no trabajan con el carácter todos los días? ¿Cierto? Infortunadamente a veces se nos sube el moño, ¿cierto? Y como que es que me tiene que pedir perdón, porque es que yo soy Jonathan Nacero y me pide perdón. Y viene el ser humano a conflictuarse con la palabra porque dice, ¿por qué yo debo hacer esto? Pero dice que para sanar las relaciones usted y yo debemos tener una actitud humilde, y está allí enmarcado en el versículo 8, en el versículo 9, y allí saltaremos al versículo 14. Dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, versículo 9 dice, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Estas palabras del apóstol Pablo llegan a mi corazón en esta mañana, porque muchas veces nosotros, con el cargo que podamos tener, con el lugar de privilegio que podamos tener, con el rótulo o con el título que podamos tener, no tenemos una actitud humilde. ¿Y cómo habla el apóstol Pablo en este momento? Y tiene una actitud humilde siendo el apóstol Pablo, teniendo toda la capacidad de aquel hombre que se para en un momento y dice, ¿usted quiere parecerse a Cristo? Míreme a mí, ¿cierto? Esa persona, ¿cierto?, que tiene la capacidad de ir y confrontar a las iglesias, que tiene la capacidad de ir y decir, Dios me llamó al pueblo gentil rompiendo un esquema. Una persona que Dios le dio un carácter especial. Poder leer estas palabras a mí me llena el corazón, porque muchas veces usted puede ser llamado líder, usted puede ser llamado pastor, usted puede ser llamado gerente, usted puede ser llamado presidente, pero qué bueno es que usted y yo, en el momento de relacionarnos, en el momento de que veamos que se fracturaron esas relaciones, podamos ir en una actitud humilde. Qué bueno y qué agradable es poder estar en un entorno donde cada uno de nosotros, para poder solucionar un conflicto, para poder sanar la relación, nos bajamos al nivel de quien sea con el objetivo de sanar las relaciones. Pero luchamos todos los días. Pablo aquí muestra una actitud humilde y pide consentimiento en el proceso de reconciliación, en el cual es necesario que haya una actitud humilde de las dos partes, del ofendido y del ofensor. Yo les pregunté hace unos minutos a quién le gusta confrontar. Creo que ahí sí todos se rieron. Muchas veces yo tomo la actitud de confrontación con una actitud arrogante, no con una actitud humilde, no con una actitud donde quiero solucionar un conflicto o arreglar una relación, sino que voy a la confrontación siempre yendo adelante como si yo fuera más que el otro. Miremos la parte del ofensor. Debe haber humildad para aceptar la falla de quien falló. Pablo dice, te fue inútil.
Y si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Él sabe que se equivocó. Él sabe que causó algún daño. Pero qué difícil es el reconocimiento de los errores. ¿A cuántos nos es fácil reconocer los errores? Es muy difícil reconocer los errores. Es muy difícil decir, sí, perdón, me equivoqué, fallé. Es muy difícil. Pero aquí, en este contexto, vemos cómo Pablo, como un mediador, reconoce y ve que hubo una equivocación. Y hay una palabra escasa en el proceso de reconciliación para sanar las relaciones y es: me equivoqué, fallé, perdón. Es una palabra que muchas veces sale a la luz hasta el final de un gran proceso. Pero muchas veces usted y yo pudiésemos haber solucionado muchos conflictos que se ampliaron de una manera exagerada, llegando a tener una actitud humilde y poder decir: perdón, fallé. ¿Cuánto nos cuesta decirle al esposo o a la esposa que falló? ¿Cuánto nos cuesta decirle a nuestros hijos: hijo, me equivoqué? Porque es que yo soy el papá. ¿Cómo le voy a pedir yo perdón si él es mi hijo? Es como si el apóstol Pablo hubiera dicho: yo soy Pablo y te ordeno esto y no me importa lo que pienses. No, la actitud fue una actitud humilde. Es que yo soy el dueño de la casa, yo soy el varón de la casa y me tienen que obedecer y yo no pido perdón. Entonces muchas veces es donde aflora nuestro mal carácter o la parte negativa de nuestro carácter. Es necesario que usted y yo podamos inyectar en nuestro vocabulario la palabra fallé, perdón, para poder sanar nuestras relaciones. Tengamos una actitud humilde. Si usted es el agresor, pídale al Señor que apareje las palabras, que apareje el momento para pedir perdón. Y si el agredido no acepta, usted esté tranquilo. Sabremos que allí hay un corazón con orgullo, pero usted ya fue libre. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser libres, sanando las relaciones? Lo importante es que usted y yo tomemos la decisión y nos acerquemos allí de una manera humilde. Si soy el ofendido, debe haber humildad para aceptar y recibir al otro. Ay, vinieron a pedirme perdón. Yo lo sabía. Yo tenía la razón. La cama está mal tendida. Pídame perdón. Usted fue el que se equivocó. ¿Cierto? Ahí hay una actitud de humildad. Hay un ambiente de quizás reconciliación, pero esa actitud va a romper el ambiente y no va a haber una reconciliación. Debo reconocer que yo también soy un deudor y recordar que a mí se me ha perdonado más. Mire que cuando uno está en un conflicto se le olvida eso. ¿Cuántas veces me han perdonado a mí? ¿Cuántas veces mi mamá no me perdonó? Y yo no le voy a perdonar a mi hijo que tapó el baño con arena. Pues sí, me sacó la piedra, pero pues tengo que perdonarlo, ¿cierto? Entonces se nos olvida cuánto nos han perdonado a nosotros. Y si usted lo quiere espiritualizar más, nunca se le olvide el perdón recibido, ¿cierto?, de parte de Dios. No se le olvide que usted y yo no éramos merecedores de estar en este lugar, sino que ha sido el favor de Dios, ¿cierto?, que como agente de reconciliación, como nos llama a nosotros hoy, viene y nos reconcilia, porque estábamos separados. Y por esa reconciliación, por ese sacrificio hecho por Jesús, es que usted y yo estamos en este lugar. Y a veces se nos olvida. ¿Quién es usted frente al sacrificio de Jesús? ¿Quién soy yo frente a lo que hace Dios todos los días por usted? ¿Qué hace? Ayer en un grupo de WhatsApp alguien mandó una pregunta y decía: bástame tu gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo no puedo reclamar?
¿Quiere decir que yo no puedo hacer nada? Y yo meditaba y decía, bástame tu gracia, es poder reconocer eso, el favor de Dios todos los días para mí. Bástame tu gracia es que si hay o no hay, en mi corazón sé que lo que proviene y lo que hay en mi casa viene de parte de Dios. De que hoy me pude levantar porque Dios ha estado conmigo. De que hoy tengo salud porque Dios ha estado conmigo. Que hoy mis hijos pueden estar conmigo por el favor de Dios. Eso es lo que yo debería decirle, Señor, bástame tu gracia. Bástame tu favor porque yo no soy nadie. Entonces, en el momento de una relación que está mal, que debe restaurarse, usted y yo debemos reconocer que usted y yo somos deudores también. ¿Cuántas veces no nos han perdonado? Y si yo les contara, nos daría aquí las 3 de la tarde de todo lo que me han perdonado a mí. ¿Listo? Tercero, para sanar las relaciones debe usted ser un mediador dispuesto. Un mediador dispuesto. Mire que este papel en la escena a veces es al que le sacamos el cuerpo un poquito. Los que tenemos la oportunidad de trabajar con matrimonios, a veces nos cuesta un poquito ser ese mediador, ¿cierto? Porque venga yo medio para que se arreglen las relaciones, pero resulta que allá en lo privado, pues ellos la arreglaron y yo quedé ahí, ¿cierto? A veces queda uno también como ensangrentado por ahí en medio del conflicto, pero Dios nos llamó a esa reconciliación y Dios nos ha dado la autoridad para también ser unos mediadores. Entonces usted y yo debemos ser mediadores dispuestos. En el restablecimiento de las relaciones, muchas veces no sabemos por dónde empezar. Muchas veces no sabemos qué decir, cómo le hablo, qué debo hacer, cómo busco yo la reconciliación. Y eso nos pasa más a nosotros los hombres, cuando estamos peleando con la esposa. Y ahora yo qué le digo, yo como que voy a lavar la loza a ver si de pronto por ahí. Usted se levanta temprano y deja la cama tendida, el almuerzo hecho, los niños listos, pero no, ¿cierto? Entonces uno cuando quiere solucionar un conflicto, uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Porque somos seres humanos con temores, porque peleamos todos los días con nuestro orgullo, muchas veces con nuestra prepotencia, con nuestra altivez. Entonces yo tengo el rótulo de pastor y yo no puedo pedirte perdón porque me estaría bajando de este lugar. Es que yo soy gerente y yo me gano 5, 6 millones de pesos. ¿Yo qué le voy a pedir perdón al mensajero por haberle hablado tan feo? Eso pasa. Eso sucede. Entonces es en el momento donde debe haber un mediador dispuesto. Pablo tomó este rol de mediador. Y como iglesia, como ministerio Vida Nueva, como verdaderos discípulos, estamos llamados a ser agentes de reconciliación. Estamos llamados a tomar ese rol de mediador. Es contribuir y ayudar a sanar las relaciones como lo muestra la palabra de Dios. Así que si en algún momento usted tiene una relación que se ha roto y de pronto su pastor o su líder de la red le da un consejo, lo llama a la exhortación, dele gracias a Dios por ese momento. Porque como iglesia estamos llamados a ser mediadores y a tener la disposición para ayudarles a ustedes, muchas veces para ayudarnos a nosotros también. Ayudar a sanar las relaciones, como lo muestra la palabra, es tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Jesús es nuestra referencia, pero hoy el apóstol Pablo nos muestra cómo fue un verdadero mediador. Pablo no pudo haber ignorado esto. Él pudo haber ignorado esto, pero él no lo hizo. Y vemos cómo Pablo da un valor significativo a las relaciones. Usted y yo debemos estar dispuestos a mediar para sanar las relaciones. Y mire algo espectacular del apóstol Pablo. De Pablo vemos cómo media en la reconciliación, no solo de Filemón con Onésimo, sino también con Evodia y Síndique.
Y también media en la reconciliación de un hermano con la iglesia de Corinto. No es la primera vez que el apóstol Pablo muestra cómo debe ser, que nosotros debemos estar dispuestos a llevar a la reconciliación y a mediar para que las relaciones sean saludables. Sabemos que no es fácil ser mediador. Muchas veces evitamos ser reconciliadores, pero hoy la palabra de Dios nos muestra y nos insta a ser mediadores dispuestos a sanar las relaciones. Sin importar en el lugar donde Dios te ha puesto, puedes ser un mediador para sanar las relaciones entre el jefe y uno de los empleados. Puedes ser mediador para poder sanar las relaciones entre una pareja de esposos, entre una pareja de hermanos, entre unos niños pequeños. Podemos ser mediadores para que las relaciones sean sanas en esta mañana. Para finalizar, vemos cómo esta carta nos muestra que para sanar las relaciones, primero, la reconciliación no es una opción, es una obligación. Que debe haber una actitud humilde y que debe haber un mediador dispuesto. Vivir estos principios nos ayudan a manifestar el verdadero evangelio. Y qué triste es que muchas veces nosotros no tenemos buenas relaciones y eso impide de que podamos predicar el verdadero evangelio. Sabemos que los ojos deben estar puestos en Jesús, pero usted y yo estamos llamados a ser de testimonio. Sabemos que el maestro de la reconciliación es Jesús. Es por eso que debemos copiar de Él su ejemplo, valorando más las relaciones que las faltas o las deudas. Mire que muchas veces, o cómo cuesta esa frase donde dice el apóstol Pablo: si algo te debe, ponlo en mi cuenta y yo lo pago. Y muchas veces nosotros no somos el que decimos: él debe, póngalo en mi cuenta y yo lo pago, sino que espero para que eso que yo debo a alguien lo pague rápido, páguelo. No estamos dispuestos nosotros a pagar por el otro, sino esperamos es que el otro pague por mí. Jesús valora más las relaciones que las faltas y las deudas. Asimismo, como lo hizo el apóstol Pablo, que le interesó más la relación entre sus discípulos más que una pérdida económica, tanto que ofreció pagar la deuda por su discípulo. Eso también demuestra que hay una restitución en ese proceso de restauración de nuestras relaciones. Hoy, no sé cómo están tus relaciones. No sé si eres el agredido o eres el agresor. Pero lo que hoy la palabra me enseña es que es necesario sanar mis relaciones. Hoy yo soy el ofendido quizás, pero hoy tomo la decisión de sanar las relaciones como un verdadero discípulo de Jesús. Pero también sé que cuando sea el ofensor, con mucha humildad debo buscar que mis relaciones puedan llegar a ser mejores. Pero también en mi familia, con mis discípulos, en mi iglesia, estoy llamado a ser un conciliador. Hoy el Señor está en cada casa. El Señor hoy está en este lugar y nos llama a que las relaciones puedan ser sanas. Y como lo hablaba yo al principio, el odontólogo ha causado dolor a mi vida, a mi cuerpo. Pero yo sé que también las relaciones rotas han traído dolor a tu corazón, han traído dolor a tu vida. Quizás hoy te cuesta hablar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Quizás hay algún hermano con el cual no nos podemos ver porque me faltó, porque yo le falté. Hoy quizás hay hermanos que a la distancia les gustaría que pudiesen relacionarse con su otra familia. Las relaciones rotas causan dolor y por eso en esta mañana el Señor nos llama a que sanemos las relaciones.